Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma mesa da Conferência Internacional Desafios para Investigação Educativa a partir da Pandemia, promovida pelo Ministério da Educação da Argentina, pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o CLACSO, e também pela Internacional da Educação. Meu nome é Ana Maria Clementino, eu sou investigadora, do Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente, o GESTRADO, da Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil, e tenho o prazer de coordenar essa mesa, ao lado dos companheiras, e desde já agradecendo publicamente pelo convite, é uma honra estar aqui, juntamente com todos vocês. Peço desculpas desde já pelo português, é melhor que hablar mi portunhol, pero se necessitar eu tento falar um pouco portunhol. E esta mesa, eu queria falar que essa mesa ela faz parte do eixo Desafios para a Produção de Conhecimento Crítico sobre Educação a partir da pandemia, atores, metodologias e propósitos. E o tema desse debate de hoje é a produção de conhecimento sobre e com os docentes em tempo de pandemia. É um tema muito importante nesse momento, já que a gente tem que conhecer, de fato, o que tem acontecido nas escolas, na área de educação, as condições de trabalho dos docentes. E é um momento muito importante, principalmente para a produção acadêmica, produção das universidades também, de outras entidades, como a gente pode ver através das entidades sindicais também. Essa mesa ela contará, então, com os seguintes expositores: a professora Leonora Reis, acadêmica e historiadora da Universidade de Chile e membro da mesa coordenadora da Rede Estado Chile; Alejandra Birgin, professora e investigadora da Universidade de Buenos Aires e da Unip, diretora de formação da província de Buenos Aires, Argentina; professor Miguel Dualde, secretário de Educação da CETERA, docente e investigador da Universidade Autônoma de Entre Rios, coordenador da rede de docentes que fazem investigação educativa, Mercedes Leal, a última convidada, que é docente e investigadora da Universidade Nacional de Tucumã e decana em uso da licença da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Nacional de Tucumã. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Eu agradeço desde já, em nome da coordenação e da organização desse evento, pela participação, pelo aceitar o convite. Para a gente começar, pensamos esse debate com a ordem que temos aí na programação do evento, pela professora Leonora Reis. Seja bem-vinda, professora Leonora. Tenha a palavra. Gracias Ana María. Quiero confirmar que mi sonido se está escuchando, mi voz, ¿sí? Ok. Bueno, partir por presentarme muy rápidamente porque el tema que abordamos acá hoy día tiene que ver con la producción de conocimientos. Se dice en el título sobre con docentes. Yo quisiera abordarlo además desde los docentes y cómo yo podría hablar desde ahí si no soy profesora del sistema escolar en estos momentos. Trabajo como profesora en la universidad en un departamento que desarrolla formación inicial docente, pero a la vez hablo como historiadora de la educación y también partícipe del movimiento de democratización de la educación que se ha desarrollado en Chile hace ya un par de décadas con bastante presencia, también a nivel internacional, y de décadas de construcción de confianza con distintas organizaciones sociales, territoriales, del gremio docente, donde para hacer esta presentación yo pedí ciertas autorizaciones para hablar desde ahí, porque lo que se está produciendo desde el mundo docente es tan rico y es tan vasto que quise tomar algunos ejemplos, algunos casos, de manera de poder graficar la potencialidad de todas estas experiencias que se están desarrollando en términos de construcción de conocimiento,
pero a nivel muy ampliado, es decir, muy desagregado, muy fragmentado todavía, ¿no? Entonces, justamente mi presentación de hoy tiene que ver con eso y quisiera partir compartir visualmente algo. Voy a tratar de lograrlo. ¿Sí? ¿Me avisan si no se escucha o si hay algún problema con la visualización, por favor? Solo unos minutos. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué chucha no va a pasar? Me estaba acordando que de chica creía que por pedir algo con muchas ganas en mi cabeza, así serían las cosas. Después y ya mayor, mi decepción fue al darme cuenta de que no era así. La primera vez que escuché a Queen tenía 9 años, Bohemian Rhapsody, y me explotó la cabeza. Todas mis compañeras andaban con el reggaetón, la bachata y cosas así. En ese momento yo me di cuenta que iba a ser diferente, pero no me malentiendan. Me gusta ser diferente. ¿Estoy de nuevo acá? ¿Sí? ¿Se escuchó? Bien, el proyecto Tú a través de mí es un proyecto de integración curricular del Liceo Profesor Misael Lobos, ubicada en la comuna de Graneros, en la sexta región, y está basado en un trabajo colaborativo que desarrollan docentes de distintas áreas, distintas asignaturas, ¿no? Las artes musicales, las artes visuales, artes escénicas y tecnología. Esto lo lidera Lina, la profesora de teatro. Es una webserie de ficción que busca relatar las problemáticas adolescentes que se generan durante la cuarentena y que las y los estudiantes pueden expresarse a través de los recursos artísticos que el mismo establecimiento ofrece y expresan el mundo interior, buscan expresar estados anímicos durante la cuarentena. Y decidí partir por esto porque me parece que es el más claro ejemplo de cómo se está sembrando semilla para la producción de conocimiento docente a partir de un desarrollo de trabajo colaborativo, pero también de integración y contextualización curricular. Y justamente el propósito de mi presentación tiene que ver con relevar que la lucha del gremio docente hoy día se encuentra en gran parte
centrada en activar una estrategia que genera las condiciones necesarias para generar conocimiento pedagógico de la sistematización de este tipo de experiencias, ¿no? Ahora, el nudo crítico está entonces en buscar las condiciones materiales, justamente para que el despliegue de todos estos saberes docentes tomen un curso. Como la experiencia que impulsa Carolina, la profesora que recién veíamos y es como autora de la iniciativa de este trabajo colaborativo. Porque las experiencias pedagógicas en pandemia requieren ser conversadas, requieren ser reflexionadas, compartidas y por supuesto analizadas y sistematizadas para convertirse, y desde los mismos docentes, ¿no? Para convertirse en conocimiento nuevo. La pandemia genera en este sentido un contexto que tensiona extremadamente y fuertemente, ¿no?, el sistema educativo en general, y en particular se interna en las dinámicas de las comunidades educativas y por supuesto afecta directamente el trabajo docente. La pandemia ha radicalizado en el fondo estas dinámicas de un modelo de Estado evaluador, sustentado por estas políticas educativas derivadas del nuevo gerenciamiento público, que desarrolla aún más, ¿no?, este gobierno a distancia, a través de todos estos instrumentos que vienen cumplimiento de estándares, logro de indicadores. Entonces, en una dimensión más estructural, lo que podemos ver de lo que ha ocurrido en pandemia es que se exacerban, y esto lo sabemos todos los países en desarrollo, ¿no?, de una manera muy evidente, que la desigualdad en relación al acceso y las condiciones materiales de la conectividad han exacerbado esta desigualdad histórica que ya venía dándose muy fuertemente, por lo menos en el caso del sistema escolar chileno. Y en este contexto, la estrategia del Ministerio de Educación ha sido básicamente apostar a las clases modo online, buscar un pronto retorno a la normalidad, ¿ya? O sea, como, por un lado, activar un portal web, ¿no?, que se llama Aprendo en Línea, que dispone clases semanales para las asignaturas, sobre todo de lenguaje, comunicación y matemática, bajo el lema Aprendo sin parar. Pero por otro lado, está activando constantemente señales de un pronto retorno. Por ejemplo, bueno, adelantó las vacaciones de invierno. No sé si allá pasó, por sus países pasó algo similar, pero aquí se adelantó como una forma de disimular un poco, esto estamos hablando de abril, ¿no?, la tan extendida espera de volver a clase, ¿no? Entonces, pero por otro lado, ¿qué otras señales propones, ¿no?, a la sociedad chilena? Por ejemplo, hacer un diagnóstico integral de aprendizajes y que tenga también que ver con detectar cómo vuelven los niños en su estado socioemocional. Pero esto, ¿a quién se lo pide impulsar? ¿A quién se lo pide gestar? A la Agencia de la Educación, sin participación del profesorado en este diagnóstico tan importante, donde la apreciación obviamente de las y los docentes tiene que ver con este vínculo pedagógico que se desarrolla normalmente, ¿no? Bueno, constantes amenazas a la rebaja de salarios a través de los medios de prensa, bajo este concepto del sacrificio que todos debemos hacer en un tiempo de crisis. Y bueno, lo que es noticia hace algunos días, puesto que ya hay varias comunas desconfinándose en la región metropolitana especialmente, es que se está anunciando una vuelta a clases, pero este regreso a clase claramente no está siendo en diálogo con el gremio, ¿no? Entonces, en la dimensión curricular, se constata también un foco problemático que tiene que ver con lo siguiente, que es un problema de arrastre de todas maneras, y que la política educativa ha separado la función pedagógica de la función curricular, situando esta última como algo desconectado de la actividad docente, ¿no? Y donde el rol docente asume uno más que nada de implementador de un currículum hecho por otro. Por otro lado, el currículum oficial en sí tiene una serie de problemas que esto es lo que ha detectado el gremio, ¿no?, en un documento del que ya voy a hablar. Problemas de enfoque, de diseño, ¿ya?, de estructura, que se señala lo convierten en una clara barrera para generar aprendizajes más integrales, aprendizajes críticos.
¿Cuál es la postura entonces del gremio frente a esto? El Colegio de Profesores ha implementado en su página web también un portal con un plan educativo de emergencia para enfrentar la crisis sanitaria, con el propósito de generar orientaciones, ¿ya?, al profesorado para este trabajo pedagógico que, a ver, solo 2 o 3 puntos para dar cuenta de qué es lo que se ofrece como apoyo y acompañamiento desde el gremio para los profesores y que tiene que ver con lo que presentaba inicialmente. Lo primero es que frente al enfoque del ministerio, que es de priorizar, ¿no?, ciertos aspectos del currículum que más bien suponen una poda, un recorte curricular, el gremio, a través del Colegio de Profesores, propone un enfoque de nuclearización curricular, promoviendo un concepto de aprendizaje más integral, más holístico, más crítico, y donde claramente los profesores asumen un rol protagónico y también desarrollan la formación de un sujeto protagónico que participa en la transformación de la sociedad. Esta opción supone implementar procesos de síntesis, de contextualización de los aprendizajes, de manera a justamente promover esta comprensión holística de los campos temáticos que tiene que abordar en cada asignatura según los objetivos de aprendizaje. Y al mismo tiempo supone reivindicar esta autonomía profesional docente. Ya, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, y con esto ya voy redondeando para terminar, es lo que se plantea desde el Comunal Providencia, también del Colegio de Profesores, y frente a este lema "Aprendo sin parar", se propone dar viabilidad a una forma de construcción curricular que coloque al centro el diálogo entre nuestras comunidades, sus experiencias, los conocimientos y saberes, dotándolas de mayor protagonismo para definir una serie de ajustes curriculares que tengan que realizar en este proceso. Pero también estas líneas de acción van a tener que ver con proyectar como horizonte una transformación de las prácticas que se venían desarrollando desde antes. Entonces, interesante este momento de emergencia en términos curriculares, cómo se está viendo, cómo se está enfocando y acompañando, pero también con esta dimensión proyectiva hacia adelante. Entre estas líneas de acción está el estudio y construcción de una perspectiva curricular en base a ejes problemáticos transversales, un proyecto educativo transformador, y ahí se proyecta como estos ejes transversales: la educación no sexista, educación medioambiental para la transformación, educación antirracista, educación en derecho humano, bueno, una serie de otros ejes que podemos después retomar cuando conversemos. También está avanzar en el estudio y elaboración de currículos integrados disciplinariamente, abandonando esta concepción centrada exclusivamente en las asignaturas como compartimentos estancos. Está también la democratización de los procedimientos de construcción y definición curricular, tanto a nivel nacional, y esto es interesante que se introduce como un aspecto nuevo, ¿no?, a nivel territorial. Y en este sentido, otro eje tiene que ver justamente con estudiar y proponer sistemas de construcción curricular no centralizados que permitan la emergencia de unidades curriculares territoriales, ¿ya? En concreto, entonces, la lucha más central y profunda del gremio docente en los tiempos de pandemia y asociada a la producción de conocimiento docente puede sintetizarse en 3 cosas, ¿no? Primero, que el gremio lidere el quehacer curricular y no quede al arbitrio de los sostenedores, otorgándole pertinencia, contexto, sentido democrático al proceso. Por otro lado, está la generación de condiciones materiales para la sistematización de experiencias curriculares, como la que mostraba al inicio de esta presentación, ponga al centro la capacidad de trabajo del gremio y la construcción curricular de los equipos docentes, ¿no?, y las comunidades escolares. Bueno, hay medidas también que se proponen como suspender y revisar el proceso de evaluación docente, suspender el sistema de medición de la calidad de la educación para este año, y bueno, diseñar planes de acompañamiento de contención emocional nacional centrado en las comunidades con participación protagónica del profesorado de nuevo.
Entonces ahora sí, para cerrar con algunas preguntas que me gustaría dejar planteadas, a ver si los retomamos después con las y los colegas, es cómo la escuela en pandemia se vuelve un lugar para anticipar la sociedad que queremos en pleno proceso constituyente como el que nos encontramos en Chile. Una gran pregunta para nosotros también por el proceso particular que estamos viviendo, términos políticos también. ¿Cómo aprovechamos los vínculos pedagógicos que estamos estableciendo en la virtualidad, como el que mostraba al inicio de la presentación, para ir transformando el sistema educativo desde ya? Y por último, cómo vamos dándole forma a este concepto de soberanía pedagógica que está emergiendo en algunos conversatorios en que he participado sobre la transformación de la educación, ¿no? Y la democratización del sistema escolar, pero entendiéndola como soberanía popular, es decir, los pueblos y las comunidades como depositarias y a la vez constructoras de conocimiento. Muchas gracias, Leonora. Muy bien. É a hora para dar continuidade às discussões. Eu vou passar a palavra para a professora Alejandra Birdim. Profesora, ¿escuchas? Sí, escucho. Hola, buenos días, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a participar de este evento tan convocante, con un tema tan provocador y que une voces de América Latina en situaciones tan diversas. Creo que no es menor que en este caso la organización esté a cargo del Ministerio de Educación de la Argentina, que pone este tema sobre la mesa, así que un agradecimiento al conjunto de las instituciones que organizan este evento. Un gusto participar en esta mesa con Mercedes Leal, directora del Instituto Nacional de Formación Docente de la Argentina, con Miguel Dualde, compañero de CETERA, con Leonora Reyes, con la que discutimos y compartimos ese lugar tan interesante e intenso que es Estrado, con Ana María Clementino, con quien también compartimos el trabajo en Estrado. Yo quisiera tomar el tema de esta mesa, lo organicé en 4 puntos. En primer lugar, algunos elementos sobre dónde me parece interesante inscribir en términos político-pedagógicos el tema que nos convoca. En segundo lugar, pensar la relación entre investigación y docencia muy ligada a la posición pública que se construye para la docencia. En tercer lugar, pensar algunos conflictos y potencias de este tiempo, muy en línea con lo que viene a decir Leonora. Y por último, espero llegar, la importancia política de la investigación educativa en este tiempo. Para inscribir el tema de esta mesa, quisiera traer lo que en los últimos años tenía mucha presencia, que junto con ese discurso sobre la eterna crisis de la escuela, una propuesta que por un lado desplazaba el eje de la enseñanza hacia el aprendizaje, y ahí ponía una descripción siempre deficitaria de las y los que enseñamos, y de la mano también, y en nombre de la actualización, la actualidad en realidad y la creatividad, ese discurso proponía desescolarizar, y la verdad es que lograba alto rating, basadas en denunciar a la escuela, ya sea por su ineficacia, porque cercenaba libertades, etcétera, etcétera. Organismos internacionales, películas, solo mencionar La Educación Prohibida, que tiene 17 millones de vistas en YouTube, hasta los TED provocativos de Ken Robinson,
Ese discurso señalaba que la escuela mata la creatividad, mata la felicidad y el éxito, ¿no? Por el contrario, parecía que grandes empresas, así como grandes organizaciones internacionales, ofrecían lo que algunos denominan escuelas a medida, ya sea promoviendo plataformas tecnológicas, plataformas en línea, la escuela en casa, donde obviamente siempre el lugar del docente era absolutamente subsidiario. Esas corrientes desescolarizantes que iban ganando presencia y que tenían a la tecnología como su principal aliada, al capital ligado a las plataformas tecnológicas como su principal aliado, planteaban un profundo desprecio por la escuela y un profundo desprecio por quienes en ella enseñan. En ese contexto es que cae la pandemia, el aislamiento social obligatorio preventivo, y habría que decir aquí que en muchos lugares del mundo, voy a hablar de Argentina, que es de lo que más conozco, de la provincia de Buenos Aires, que más conozco aún en este momento, escuelas y docentes pusieron el alma, ¿no? Por supuesto que hubo distintos momentos. Lo primero fue una experiencia abrupta de digitalización con lo que tenían, con los saberes que tenían a mano. Una experiencia que fue muy precaria en algunos casos, muy precaria en términos materiales, por supuesto, y en muchos lugares también en términos de los saberes disponibles. Pero así todo se apeló a los recursos más diversos, más variados, a veces a la hiperexigencia, a veces se pensó una escuela en espejo. En cualquier caso, creo que el balance es que la escuela pública argentina, en su mejor tradición, estuvo presente. Tuvieron una presencia, las escuelas y las y los docentes tuvieron una presencia efectiva, una presencia irreemplazable. Hay testimonios muy conmovedores de niños, niñas, jóvenes, adolescentes que identifican qué es lo que la escuela, qué es lo que extrañan de la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que la escuela les daba? ¿Qué es lo que la escuela les da? Esa escuela sin edificio. ¿Qué es lo que no alcanza con una escuela por otros medios? Señalo todo esto porque esa presencia de la escuela, esa presencia de quienes enseñan, parece que vino a discutir claramente con los discursos de desvalorización y de reconocimiento hacia la docencia y su tarea. Algo de esto planteaba Flavia Terigi en un encuentro que organizó SUTEBA, donde señalaba justamente que la escuela argentina sale fortalecida, así como el Estado, ¿no? Sale fortalecido de este tiempo inédito, insólito, inesperado, que nos atraviesa de un modo brutal. Es el primer punto que quería señalar. El segundo es, muy rápidamente por supuesto, es la diversidad de tradiciones y de instituciones involucradas en la investigación educativa en la Argentina. Las universidades públicas básicamente, tienen una larga tradición de investigación en la educación. Es mucho más irregular y débil la tradición de los institutos de formación docente de la Argentina, ambas instituciones de nivel superior con un vínculo aún débil que seguramente podría potenciarse muchísimo y la investigación educativa se fortalecería con ello. Ahora,
Hay además una pluralidad de voces con participación docente activa que también hacen investigación educativa. Redes, una de las cuales coordina Miguel, supongo que algo dirás sobre eso, Miguel. Pero los gremios docentes han presentado investigaciones en este tiempo de pandemia inmediatas, hechas en caliente, ¿no? La red de Estrado está en este momento trabajando en una investigación comparada en la región. En la provincia de Buenos Aires, la organización de estudiantes terciarios organizados también han hecho una investigación acerca de las condiciones en que los futuros y futuras docentes están cursando su carrera. Digo, en la Argentina hay una diversidad de instituciones que con abordajes distintos, con alcances, por supuesto, también heterogéneos, producen conocimiento y en un momento como este salieron especialmente a ponerle datos, a construir información, a pensar el tiempo que nos está sacudiendo. Pero lo que quería señalar, y para mí es más significativo en este punto, es que en la relación entre investigación y docencia hay una disputa acerca de qué posición construimos para quienes enseñan y enseñamos. Lo que quiero decir es, la versión que entiende la tarea docente en la tradición más tecnocrática no reconoce ningún lugar a la docencia en la producción de saberes. Por el contrario, quienes entendemos que la investigación es parte de la tarea docente, más allá que haya instituciones que también hagan otro tipo de investigaciones acerca de la producción escolar, pedagógica, etc. Quienes entendemos eso, definimos de otro modo la tarea de enseñar, de otro modo el vínculo con los saberes, de otro modo la producción de conocimientos de quienes nos dedicamos a la enseñanza. Sin duda, con la pandemia, como señalaba muy claramente recién Leonor, se visualiza que las escuelas producen nuevas experiencias heterogéneas, desiguales, como nuestro país y como nuestra región. Como señalaba antes, mirar esas nuevas experiencias también es discutir con aquellos planteos que sostenían a las plataformas como la solución de todos los problemas. Es decir, es discutir en esta escuela por otros medios qué lugar pueden tener los docentes y la institución escolar como institución irreemplazable en este contexto. Entonces allí, como tercer punto, me gustaría señalar que en la inmersión precipitada, me parece que no se perdieron ciertas preguntas. Como dice Agamben, ser contemporáneo es quien no se deja encandilar por las luces de su tiempo, ¿no? Sino que también ve sus sombras. En ese sentido, se abren múltiples preguntas a la pedagogía y a la enseñanza, también a la política y a la investigación. ¿Cómo se resignifica la idea de igualdad en este tiempo? ¿Cómo se sostiene y renueva el encuentro y la transmisión intergeneracional? ¿Qué es lo que la escuela por otros medios logra atender? ¿Qué vacancias deja? ¿Qué pedagogías alternativas vemos que se están desplegando? ¿Qué viejos problemas adquieren otra visibilidad? Bueno, podríamos hacer una lista enorme de preguntas que las escuelas en sus prácticas, los docentes y las docentes en esas escuelas vienen respondiendo. Quisiera cerrar contando algo muy chiquito,
que es un proyecto en el que estamos trabajando en la Dirección de Formación Docente en la provincia de Buenos Aires, que llamamos Fotos Viajeras. Le pedimos a las y los estudiantes de formación docente que se saquen fotos acerca de cómo transcurre hoy su formación docente. Y esas fotos las ponemos en espacios comunes, que invitan a reflexionar tanto acerca de transformaciones en la formación docente vigente, como acerca de las aulas y las escuelas en las que estos muchachos y muchachas van a enseñar, ¿no? Son escenas donde conviven las viejas y las nuevas tecnologías, las cartucheras, las carpetas, las computadoras, los celulares, celular analógico y lo digital. En muchas imágenes se ve el conectar igualdad, es decir, se ven las computadoras que el gobierno neoliberal que se fue interrumpió su distribución, pero sobre todo quisiera decir, es un proyecto, ese como tantos otros, que se propone, en este caso, construir álbumes institucionales que sean una memoria gráfica de este tiempo. Y hay dos ideas que rondan ahí. Por un lado, la construcción de archivos frente a lo fugaz de las nuevas tecnologías, dejar archivos, y por el otro, poner a disposición un material que permite reflexionar, interrogar cómo es el estudio en este tiempo. Cierro. La producción de conocimiento pedagógico, la producción de investigación es imprescindible mucho más en la emergencia, porque puede capturar lo nuevo que sucede, y en esto incluyo desde las nuevas desigualdades hasta las nuevas experiencias pedagógicas. Sin lugar a duda, requiere que construyamos políticas públicas de investigación educativa en las que docentes, universidades, otras instituciones sean parte. Me parece que es una manera de no renunciar a las preguntas por los horizontes que vivimos y también por los que queremos vivir en el tiempo que vendrá. Eso no va. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Excelente exposición. Ahora eu passo a palavra para o professor Miguel Duarte. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy con el inconveniente de que no se ve, no se pierde nada, simplemente quería saludarlos y si nos vemos parece mejor, pero tampoco estoy viendo a los compañeros y compañeras de la mesa, así que les pido disculpas por este inconveniente técnico, ¿no? En principio, bueno, mi nombre, como bien dice Ana María, es Miguel Dualde, pertenezco a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la CETERA, y bueno, desde esta organización, que somos parte también de una organización organizadora de este evento, como la Internacional de la Educación para América Latina, nos inscribimos en esta conferencia internacional, intentando también ser portavoces de los que participamos en los paneles, ser portavoces de todo el conjunto de docentes, de trabajadores y trabajadoras de la educación, y en este caso respecto a algo que venimos haciendo tradicionalmente en la CETERA, que es la producción de conocimientos, y como en esta mesa temática se está abordando el conocimiento sobre y con los docentes. En las redes que Ale mencionaba, de la que somos parte, decíamos también en y desde la escuela, es decir, procesos de producción de conocimiento que tienen al trabajador docente no como mero objeto de conocimiento de la producción académica, sino como un sujeto protagónico. Todo esto, estos modos de producción lo venimos pensando y repensando a lo largo de toda la historia de la organización sindical. Pero en este contexto de pandemia, que es lo que nos convoca a reflexionar,
nos agrega un componente para poder redefinir el trabajo docente y repensar el trabajo docente. En ese sentido, para esto que quiero compartir en estos pocos minutos, yo tomé los ejes o dimensiones o aspectos que el título de nuestra mesa tiene respecto a los actores, las metodologías y los propósitos, ¿no? Esta mesa nos convoca, perdón, este eje nos convoca a pensar sobre los actores, las metodologías y los propósitos. Entonces, invirtiendo el orden en que está planteado, presentado en el eje, cuando nosotros desde las organizaciones sindicales hablamos de los propósitos, y para qué producir conocimiento, en este contexto hemos tenido también que revisar cuáles son los propósitos y el por qué, el para qué, los objetivos, para qué producir conocimiento en este contexto, porque nos hemos encontrado que en el contexto de la pandemia se ha transfigurado, se ha modificado, se ha transformado de manera sustancial nuestras condiciones de trabajo, nuestras dimensiones institucionales, la composición del puesto de trabajo docente, se ha transformado la política curricular, el diseño curricular. Así que, ¿para qué producir conocimiento en este contexto? Nos lleva a tener que posicionarnos justamente desde la organización en poder pensar procesos de producción de conocimiento acerca de nuestro trabajo docente que tengan que ver con pensar esa otra escuela que va a ser seguramente superada la crisis sanitaria, ¿no? Muchos hablan de cuando volvamos a la normalidad y en ese sentido, bueno, quisiera poner en discusión que la idea de normalidad. En todo caso, habrá una otra nueva normalidad para ser pensada. Y en ese sentido, lo que los trabajadores y trabajadoras de la educación necesitamos poner en reflexión tiene que ver con qué otra escuela estamos pensando a partir de superar este contexto de crisis. El otro punto que también nos lleva a reflexionar o a pensar tiene que ver con las metodologías. Este eje se plantea las preguntas por las metodologías. Y nosotros en las redes que históricamente venimos constituyendo con los docentes que hacen investigación desde las escuelas, fundamentalmente hemos trabajado mucho con metodologías que tienen que ver con más trabajos etnográficos, unas metodologías más inductivas de generación de teoría, no tanto de comprobación acartonada de hipótesis previas, sino más bien procesos exploratorios de producción de conocimientos para la indagación, para hacer mapeos cartografiados sobre las condiciones del trabajo docente. Y en ese sentido hemos desarrollado lo que hoy estaríamos como conceptualizando de alguna manera como una especie de una pedagogía de la conjugación, es decir, poner a conjugar, a relacionarse entre distintos modos de pensar, distintas dimensiones, distintos aspectos que se juegan en la pedagogía para producir nuevos conocimientos. Nosotros hablamos de que hacemos pedagogía porque producimos conocimientos sobre la educación, además de ser educadores. Entonces, en este nuevo momento, las metodologías tradicionales también están siendo revisadas y nosotros nos preguntamos qué tanto de investigación educativa llevamos adelante, qué tanto de procesos de investigación estamos llevando justamente en este contexto en el que hemos tenido que resignificar nuestro propio trabajo docente, empezar a aprender nuevas cosas, empezar a revisar lo que ya sabíamos o que pensábamos que sabíamos. Esa metodología de revisión, de resignificación del currículum, de resignificación de nuestro trabajo docente, es una metodología que está produciendo conocimiento acerca de la educación, porque mucho de lo que estamos haciendo ahora para sostener el derecho a la educación tiene que ver con esa otra escuela que vamos a construir a partir de superar la crisis, a partir de superar los obstáculos que tienen que ver con no poder ir masivamente a los espacios físicos de la escuela y tener que trabajar parte de nuestro tiempo de manera distancia, parte de nuestro tiempo en la presencialidad, toda esa forma de trabajo, toda esa forma de rearmar la propuesta curricular está siendo en este momento una manera de producir conocimientos acerca de la educación.
Y respecto al otro punto, yo ya para cerrar la intervención, en el eje se plantean los actores. Bueno, nosotros desde nuestra perspectiva hablamos más de sujetos sociales, en sentido de clase trabajadora. Y bueno, como clase trabajadora hemos peleado siempre por ser protagonistas en los procesos de producción de conocimiento de la educación y no ser meros objetos o objetos de estudio o preguntas de investigación. Nosotros pensamos que es fundamental que la clase trabajadora, desde la perspectiva justamente de clase trabajadora, pueda ser un sujeto protagónico en la producción del conocimiento. Un sujeto colectivo, ¿no? Y más en este momento de pandemia, lo que nos ha permitido, entre otras cosas, valorar la importancia de la organización. Nuestras organizaciones hoy están organizándose, valga la redundancia, para producir conocimientos. Nosotros estamos, ya sea desde la misma CETERA, o la CETERA formando parte de la Internacional de la Educación para América Latina, o la Internacional de la Educación a nivel mundial, están desarrollando distintos procesos de investigación que tienen que ver con la necesidad de producir conocimientos desde la organización, con los docentes, acerca del trabajo docente, como por ejemplo las encuestas que en este contexto podemos hacer de manera virtual acerca de, por ejemplo, las tecnologías digitales y el futuro del trabajo en educación, o las condiciones de salud y de trabajo en contexto de pandemia, distintos tipos de investigación. O otro tema muy importante que estamos muy preocupados desde la Internacional de la Educación es cómo en el contexto de pandemia han avanzado en los procesos de privatización y mercantilización a partir del avance de las plataformas. Entonces, en ese sentido, es que estamos desarrollando como organización, siendo sujetos protagónicos, distintos procesos de investigación con distintas metodologías para producir conocimiento acerca de este contexto. Creemos que es una coyuntura, la coyuntura de la pandemia, que como toda coyuntura no es ni un mero acontecimiento, tampoco una historia de larga duración, pero va a ser un parteaguas en una fase histórica que nos va a llevar a pensar una nueva forma de pensar la educación, una nueva forma de construir conocimiento pedagógico, y en eso, desde la organización, estamos valorando que sean los trabajadores y las trabajadoras de la educación, de todos los niveles y modalidades, los que sean los sujetos protagónicos para esto. Bueno, yo llego hasta acá, corto, y seguimos el debate en otro momento del panel. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Agora, para dar fim às exposições, eu gostaria de convidar a professora Mercedes Leal para abrir sua fala. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer, como hicieron mis compañeros de panel, a los organizadores, a Claxo, y quienes están participando del Ministerio en esta experiencia, de esta conferencia internacional que busca echar luz y generar conocimiento sobre estos temas y problemas que nos están atravesando fuertemente en este tiempo. Como directora del Instituto Nacional de Formación Docente, me parece que puede resultar interesante mirar, digamos, la producción de conocimientos vinculados con las políticas públicas, y sobre todo una política tan fuerte y sentida en estos momentos como es la política de formación docente. Entonces, coincido plenamente con las experiencias que se vertieron acá, tanto desde las experiencias concretas, digamos, que tienen lugar en la academia, como todas las reflexiones que hicieron Alejandra y Miguel desde lugares en donde se articula también la empiria que tienen como docentes e investigadores de diferentes espacios, de la universidad pública, desde universidad e institutos formadores, y por otro lado también los niveles de gestión que muchas veces nos ponen en otra posición para poder ir acompañando la generación de transformaciones o acompañando momentos difíciles como el actual.
Me parece que sería interesante comentarles que nosotros teníamos una política pensada para la formación docente de Argentina, digamos, para los institutos de formadores, y desde el Infod, que es un instituto que tiene una potencia grande, que es querido, que surge por iniciativa de muchísimos actores sociales vinculados con la formación docente. Entonces creo que es una potencia muy grande y que ha logrado ser un eje vertebrador de políticas durante mucho tiempo, aun cuando en el último gobierno ha sufrido una retracción en términos de algunas políticas, también de inversión, y también creo yo en la representación que se intentó durante muchísimo tiempo sostener desde el Infod del valor de la docencia como un colectivo potente e importante para las transformaciones que necesita la escuela argentina. Por eso digo que tuvimos muy poco tiempo como gobierno para poder, digamos, encarar las políticas, porque nos tocó esta dramática situación de la pandemia. Y digo esto porque en muchos casos se habla tanto de el momento y la circunstancia de la pandemia, pero yo quiero destacar que estamos hablando de una enfermedad de miedo y de muerte, y que no tenemos que dejar afuera estos factores cuando estamos pensando en un colectivo activo que tiene que realizar una tarea con enorme esfuerzo, superando sus propios temores, miedos a la enfermedad. Y en ese sentido me parece que lo que nosotros hicimos desde un primer momento fue acompañar las demandas concretas que necesitaron las instituciones formadoras y también los docentes de los distintos niveles del sistema en términos de capacitación y formación. Pero eso había un eje concreto de acuerdo tácito en materia de política pública que tenía que ser de manera concertada, y eso creo que logramos hacerlo a través de un entendimiento con las directoras y directores de educación superior y también con los gremios, como interlocución fundamental para saber y direccionar las políticas. Y por otro lado, me parece que también para pensar en términos de políticas públicas, necesitábamos con urgencia recuperar las experiencias que estaban teniendo lugar en este momento en las escuelas de nivel obligatorio de la Argentina, en todas las escuelas y también en las instituciones formadoras. Y eso lo pudimos hacer a través de la creación de un observatorio de prácticas educativas que tenía por función, digamos, recuperar la visión y la perspectiva de docentes sobre sus experiencias concretas de práctica docente, ¿no? Creo que fuimos dando muchas vueltas, ¿sí? Fuimos acompañando los procesos que tuvieron lugar en este tiempo, que en cierto modo son 4 meses, pero fue un tiempo largo y fuerte, en donde pudimos comenzar a dar algunos conocimientos, capacitación y asistencia técnica concreta vinculada con los datos y evidencias que pudimos generar con eventos particulares. Uno fue instalar el observatorio, pero el otro también fue habilitar estos espacios de formación continua a través de cursos tutorados y autoasistidos, en donde tenían diversas instancias de recuperación de experiencia que estaban teniendo lugar en estos hogares de escuelas, hogares aulas que se configuraron a partir del 22 de marzo de este año. Y también decirles que este tiempo a nosotros y los datos que tuvimos nos
fuimos configurando otros eventos y otros espacios como las Jornadas Nacionales de Formación Docente, que si bien no eran interactivas, porque resultaban ser espacios de compartir mesas de diálogo con especialistas nacionales e internacionales, con referentes clave de los gremios que pudieron mostrar su perspectiva respecto de lo que estaba pasando y de las prácticas que estaban teniendo lugar en el marco de este aislamiento social obligatorio y preventivo, ¿sí? Que me parece que es lo que pudimos hacer, pero que ha sido muy importante, porque quienes estuvieron y dieron su palabra pudieron reflexionar acerca de experiencias que conocían y pudieron comenzar a generar teoría acerca de este tiempo. Eso ha sido muy valioso. Nosotros pudimos hacer alguna sistematización y también, aprovechando esa instancia, en las instancias de acreditación y de evaluación, pusimos algunas preguntas que han sido también muy valiosas para generar conocimiento acerca de qué es lo que estaba pasando en estas prácticas tan complejas que estaban teniendo lugar en la Argentina durante tantos meses. Nosotros creemos que hoy es un tiempo que sin estos datos nosotros no podríamos plantear cómo acompañar el regreso a la presencialidad en alternancia y de manera progresiva, porque los datos son contundentes, lo que nos están diciendo, no solo estos dispositivos que pusimos al alcance, sino la investigación cualitativa que está haciendo el Instituto de manera conjunta con la Secretaría de Educación, de corte cualitativo, donde pudimos también poner, digamos, algunas preguntas para poder reconstruir este tiempo, ¿no? Decirles que, por supuesto que aparece de manera contundente el esfuerzo hecho por un colectivo para sostener la continuidad pedagógica. Eso me parece que ha sido muy fuerte. Lo dicen los docentes y también se muestra en la investigación a través de una encuesta que está sosteniendo el Ministerio de Educación. Ahora, lo que nosotros estamos tratando de recuperar justamente es las características que asumió esa continuidad pedagógica por niveles, por regiones, por contextos, ¿no? Pensando en ese eje que nosotros, en esa categoría que nosotros consideramos que es clave, y es que las prácticas docentes se configuran también de manera situada, ¿no? Y así como estos datos aparecen otros bastante fuertes y vinculados a algo que nosotros sabemos, ¿no? Y que tiene que ver con la apropiación de las tecnologías y de no solo de la apropiación, sino que la posibilidad del acceso y sostener esta continuidad pedagógica también dependió en gran parte de la posibilidad de tener las tecnologías apropiadas, como en algunos casos, por ejemplo, el hecho de tener una plataforma fue algo muy importante como un eje organizador de la continuidad pedagógica con los estudiantes. Y en ese sentido hay un cierto, el hecho de que el Info tenga la plataforma y que haya podido lograr que las aulas de la formación docente puedan estar dentro de esa plataforma es un avance interesante para trabajar la cuestión de la continuidad pedagógica. Es muy poquito el tiempo y hay muchos datos que son muy, pero muy importantes para trabajarlo. Pero acá me parece que quiero compartir también lo que ustedes están diciendo,
que el colectivo de la docencia en Argentina, que es la que conozco, porque escuché de coloquios de otros países, pero me parece que acá quiero destacar que esas categorías que nosotros trabajamos de la creatividad, de la innovación, de la inventiva, ese docente que construye su oficio, esta reivindicación que nosotros hacemos del trabajo y de la labor pedagógica, han sido claramente uno de los ejes que se puso en discusión en este tiempo. Ciertamente, como dijo Alejandra, cada uno hizo todo lo que pudo y estuvo a su alcance. Y hay algunos que tuvieron mayor posibilidad de despliegue porque tuvieron las posibilidades tecnológicas, el acceso a Internet y otras herramientas para poder lograrlo, y otros que no tuvieron tanto y que tuvieron que abusar mucho más la creatividad. Pero acá también creo que hay para explorar y desplegar muchísimo ese saber empírico que se construyó en ese tiempo y que el Infod quiere en este nuevo tiempo, que no deja de ser un tiempo de pandemia, la pandemia sigue, pero tenemos un saber nosotros construidos como para pensar que tenemos que capitalizar esa experiencia que tuvo lugar los meses anteriores para poder continuar. Eso me parece fundamental. Por eso es fundamental el saber que se está generando en las universidades nacionales, que están generando los colectivos como la Red de Estrado más muchas otras. Todo este saber que está generando las organizaciones gremiales son fundamentales para poder justamente volver a repensar esos saberes del oficio, ese conocimiento y esa empiria que tenemos hoy que habilitar desde el Infod como espacios de formación y transformación, ¿no? Quiero decirles que tanto las dos jornadas que hicimos fueron jornadas en donde honramos a la docencia. Y creo, al igual que dijo Alejandra y Miguel, tuvo que venir una pandemia, y alguien lo dijo, para saber y reivindicar el lugar de las escuelas y el lugar de los docentes, ¿sí? Y creo que con esto quisimos honrarlos nosotros y decirle que estamos profundamente consustanciados y reivindicamos esa faceta política de compromiso que tuvo lugar en este tiempo. Por eso me parece que estas categorías de trabajo que construimos los investigadores durante tanto tiempo se actualizan muchísimo en esta reconstrucción que tenemos que hacer del tiempo pasado, ¿sí? Y en eso nosotros creo que como política pública desde el Infod estamos abocados para ofrecer alternativas y espacios para la reconstrucción crítica de ese conocimiento adquirido en este tiempo y que tiene que ver con esa empiria, ¿no? Que solo ellos lo saben, ellos y ellas lo saben porque estuvieron al frente poniéndose la camiseta para sostener una práctica pedagógica en tiempos de tanta enfermedad, dolor y miedo, ¿no? Así que bueno, hasta acá y esperando si hay alguna pregunta para seguir conversando. Bueno, muchas gracias, Mercedes, muchas gracias a todos pelas exposições. Foi muito interessante observar, né, as situações em Chile, na Argentina, e perceber, né, essa importância da produção do conhecimento, né, tanto para os docentes quanto por eles mesmos, né, nessa produção, como isso é importante, né, para a gente compreender as condições de trabalho, e as condições, não só as condições de trabalho, mas as angústias, os sentimentos desses docentes frente à pandemia, né? E é importante também destacar, que eu queria destacar a diferença do tratamento, né,
da pandemia aí no contexto da Argentina, muito diferente aqui no Brasil. Então, eu vejo muito, né, ouvir vocês falando sobre isso. E eu acredito que um dos fatores para que isso seja possível, né, essa superação aí, pelo fato da Argentina estar mais próxima aí de superar esse momento, né, de pandemia do que o Brasil, por exemplo, é justamente a valorização da produção do conhecimento, né, as investigações, a universidade, a ciência, o que por exemplo, no Brasil não tem sido realizado, né? E, pelo contrário, as universidades nesse momento elas estão sofrendo ataques, não só desvalorizadas, mas elas sofrem ataques, né? Então eu gostaria de somente destacar isso nesse momento. Em relação a comentários, eu queria só que vocês falassem um pouco mais sobre a questão da política de formação docente, que a professora Mercedes já começou, né, apontando um pouquinho como isso tem sido realizado nesse momento na Argentina, mas eu penso o seguinte, tá? O que a gente tem observado, né, por meio das pesquisas, das investigações, é que os docentes, né, não só, né, nessas pesquisas, não só que são feitas para os docentes, mas por eles, né, mudanças, né, na sua prática docente, principalmente devido à educação em linha, ou também pensando para o futuro, né, na educação, no retorno das aulas, né, das classes presenciais. Nesse sentido, eu queria ver com vocês que, nesse momento em que se tem escutado muitos docentes, né, trabalhado muito com as percepções desses docentes nesse momento, será possível? O que vocês pensam em relação à política de formação docente daqui adelante? Hoje e depois, pós-pandemia. Haverá, de fato, uma modificação? Será que é um momento, né, de fato, que os professores e professoras serão ouvidos no seu processo de formação, serão levados mais em consideração a sua vivência, as demandas, né, no seu dia a dia escolar? Ou, pelo contrário, a gente ainda vai observar as políticas que têm se destacado, né, que têm se disseminadas ao longo das últimas décadas, principalmente pelos organismos internacionais, né, que tendem aí a culpabilizar os docentes, né, pelos resultados escolares? Será o momento desse protagonismo dos professores para falar da sua formação e mudar a política de formação docente? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. E também fico pensando em relação ao direito à educação nesse momento, né? Porque os dados mostram... Ana María, ¿Oi? yo te pido por favor, porque se escucha poco, queremos que, no sé yo, apuesto tu portugués, me parece. Sí, yo repito. Sí, por favor. Sí. Por favor, claro. Eu pergunto como o que pensam a respeito da política de formação docente daqui adelante, pós-pandemia também, depois de toda esta produção de conhecimento que leva em consideração a percepção dos docentes sobre as condições de seu trabalho. Então, será o momento de que os professores serão de fato ouvidos, né, escutados nesse momento? Será que haverá mudanças em las políticas de formação docente? Não sei se quedou mais claro. Sim? E outra coisa é em relação ao direito à educação. Neste momento, as investigações, assim como aqui no Brasil, apontam diferenciações entre as ofertas educativas, e acesso à educação, principalmente em linha. Eu penso para depois da pandemia, ao retorno das classes presenciais. Os conteúdos, não sei, os conteúdos,
como será isto realizado novamente? Vocês consideram que o direito à educação está garantizado neste momento, neste período durante a pandemia, ou depois também com o retorno das classes presenciais? Há que novamente cuidar dos conteúdos, pensar mais no direito à aprendizagem dos alunos. Não sei se quedou muito claro, desculpa o portunhol. São duas grandes coisas que podem orientar seus comentários. Graças. Podemos começar com Leonora? Sim. Ahí estoy desactivado. ¿Sí me escucho? Sí. Dos grandes preguntas que nos plantea Ana María. Dos importantes preguntas. ¿Qué pasa con la formación inicial docente? Es como preguntarse también qué pasa con las escuelas, qué pasa con la educación en el tiempo que viene, que no sabemos si es de permanencia en este estado de semi-confinamiento, que salimos, que entramos, o viene un nuevo momento en que vamos a estar todos afuera de nuevo y vamos a tener que volver a ver qué pasa con esa escuela vieja, prepandemia. Es todo tan incierto que la verdad es que me cuesta como decir cosas como muy certeras, muy tajantes de qué es lo que debería ser la formación inicial, o sea, la política de formación inicial, que es lo que nos está interrogando Ana María, ¿no? Entonces, yo voy a hablar más bien desde la experiencia. Yo soy profesora hace muchos años en la formación inicial docente de la Universidad de Chile, en el área de formación de sujetos y políticas, por decirlo de una manera muy general, no en el área de prácticas, no en el área de la didáctica específicamente, desde donde yo creo que ahí sí que hay como demandas bien concretas, hay un análisis y ciertas conclusiones que se están extrayendo a partir de qué es hacer un semestre de prácticas sin centros de práctica, que ha sido la experiencia nuestra en particular. Y en la reflexión, en la discusión de qué es lo que hay que hacer sin centros de práctica, en un curso de práctica, ha sido todo qué decir, o sea, primero perplejidad, ¿no? O sea, no, primero empezar a entender cómo se usan los portales, cómo se usan las plataformas. Esto es el problema que le pasó a Miguel para entrar acá, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, el problema que también he tenido yo en otras ocasiones. O sea, eso costó nivelarlo por lo menos un par de meses. Y después el discurso de la política pública en Chile en particular fue mucho de que volvemos a la semana siguiente, o si no, entonces volvemos a la semana siguiente. Fue muy poco de asumir que esto venía para largo, y esto en todos los ámbitos, en el ámbito sanitario, la salud pública, no solo el educativo, quiero decir, ¿no? También de los apoyos sociales. Entonces, un semestre muy errático, desde donde yo creo que recién ya el semestre que viene vamos a poder tener más tiempo para decantar lo que ha pasado, para generar perspectivas. Entonces, desde mi área, que no es la práctica, yo ahí estoy contando qué pasa en el área de práctica, desde mi área yo veo como dos cosas. Uno, la necesidad de articular el sistema, ¿no? Como nunca. La necesidad de articular universidad, con las escuelas, con los profesores guías que llamamos acá, que son los que son los co-formadores en un proceso de formación inicial, donde los profes de la universidad somos como una parte nomás, ¿no? Profes guías, que son los que reciben a los estudiantes y desde ahí desarrollan un proceso formativo más concreto con los gremios, de manera de poder ponernos a pensar todos juntos en cómo generar, ¿no? Y aprovechar para el aprendizaje, para formarse como profesor o profesora, este espacio tan inédito, ¿no?
Es una reflexión que tiene que salir de ese colectivo, de esa interacción de experiencias, donde cada uno tiene un lugar para mirar la formación docente, ¿no? En todas estas instituciones que señalaba. Por otra parte, creo que la investigación pedagógica se abre un rico espacio para generar estas sistematizaciones de todas estas experiencias que están saliendo. Y ahí me queda muy claro que en eso creo que hay una posibilidad para la formación y la autoformación muy importante y que va a nutrir también no solo el área investigativa y formativa, sino que tal vez el área de las políticas educativas, ¿por qué no pensarlo así? En todo eso pueden contribuir en estos momentos los estudiantes de formación inicial. Entonces yo dejaría eso como bastantes preguntas, incertidumbres y algunas hebras como las que estoy señalando. Y en relación al derecho a la educación, bueno, claramente ha visto mermado, ¿no? Por este acceso desigual a la conectividad, a las plataformas, a las condiciones materiales, que significa también la conectividad, no solo Wi-Fi, sino que también computadores, concretamente, donde muchos establecimientos, y me imagino que allá en Argentina también sucedió, se ha tenido que hacer colectas, ¿no? De donación de computadores. Ana María me manda un mensaje, pero no logro ver qué dice. Bueno, eso. Y entonces el derecho... ¿Perdón? ¿Sí, Ana María? Dime. E eu ia te pedir para se despedir também, aproveitar esse momento. Ah, sí, ok. Y bueno, en ese sentido sí se ha visto mermado el derecho a la educación en este aspecto, en este ámbito de la comprensión del derecho a la educación como acceso a, ¿no? Acceso a bienes, acceso a espacios, pero también creo que se plantea para Chile, por el proceso particular que estamos viviendo, de repensar una constitución nueva, ¿no? Donde se redefina derecho a la educación. Ahí creo que es una buena oportunidad, ¿no? Para plantear este derecho más ampliado del derecho a la educación, que no significa solo cobertura, que no significa solo acceso, ni cantidad de años de permanencia dentro del sistema, sino que también tiene que ver con este derecho al reconocimiento de los saberes como parte de la construcción del proyecto educativo nacional, porque de alguna manera en la práctica eso es lo que se está dando ante la necesidad de tener que contextualizar los aprendizajes a lo que están viviendo los chicos, las chicas, los jóvenes, ¿no? Nos pega en la cara, ¿no? De esta necesidad de que las comunidades, que los pueblos, y digo pueblos porque también estamos con un tema aquí candente con el tema de pueblos originarios, del pueblo mapuche, está siendo brutalmente reprimido por, a propósito de protestas que están desarrollando en apoyo de la huelga de hambre, que están algunos compañeros ahí del pueblo mapuche hace muchos meses ya, ¿no? Entonces se replantea también este tema de esta soberanía pedagógica, ¿no? Que también es parte de repensar el derecho a la educación en esos términos, como los pueblos también tienen que participar del desarrollo, de la reflexión, de la deliberación de este proyecto educativo nacional. ¿Cómo se replantea? Y como lo dijo Miguel, también lo dijo a Alejandra, Mercedes, ¿no? Es un momento de repensar la escuela, no, eh, no perderla, ¿no? O sea, su lugar en la sociedad está más claro que nunca, como lo señalaban, con mucho énfasis. Pero también está tan claro como eso la pregunta por cuál es la escuela que queremos. Muchas gracias, Leonora. Agora eu passo a palavra para a professora Alejandra Virgem. ¿Okay? Gracias, Ana María. ¿Se escucha? Sí. Bueno, respondo solo una de tus preguntas. Yo creo que no hay duda que la pandemia, con todos los dolores, la crisis, la gravedad que trae, en el caso
de la formación docente acude la agenda y las formas de la formación, ¿no? Y ahí quisiera detenerme solo en dos cosas. Una que creo que también señalaba claramente Leo recién, que es la cuestión de las preguntas pedagógicas que abre, que nos sensibiliza, que nos permite más, nos demanda este tiempo hacernos. En ese sentido, esa vieja discusión entre algunas posiciones de la didáctica y la pedagogía, digo, aquella didáctica más tecnocrática, etcétera, y preguntas más generales acerca de la pedagogía, me parece que ganan espacio en una experiencia como esta que nos atraviesa a todos. Y por otro lado, me parece que toma en la agenda también otro lugar, algo que tampoco es nuevo, que es la relación con la cultura digital, ¿no? Yo diría tanto en relación a comprender los entornos sociotécnicos en los que vivimos, el capitalismo de las plataformas, los algoritmos que organizan la vida, la hiperdisponibilidad, que a veces termina siendo ninguna disponibilidad, así como la discusión del entorno sociotécnico, la discusión de la pedagogía y la didáctica, la virtualidad. No me imagino hoy que un docente que se reciba en el 2021 o en el 2022 pueda tener el título sin haber atravesado por estas discusiones. Eso que teníamos, que nos veníamos planteando, claramente esta situación lo precipita. Y en ese sentido, bueno, produce preguntas y nos exige acciones a quienes estamos a cargo de políticas públicas más que importantes. Solo eso, agradecer este espacio organizado nada menos que por el Ministerio de Educación de la Argentina, Claxon Internacional de la Educación, una de esas redes que nos enorgullece en este tiempo. Gracias, Alejandra. Deixa eu passar a palavra para o professor. Aí um microfone ligado. Eu passo a palavra para o profesor Miguel Duarte. Gracias, Ana. Sí, yo también me quedé pensando mucho y la verdad que para poner otro punto en las reflexiones que hicieron Leo y Alejandra, también creo que sobre el trabajo docente, tal como lo venimos pensando nosotros, en la red de estrado, en las organizaciones sindicales, esta idea que siempre sostenemos de esta vinculación tan íntima entre la formación y el trabajo docente, que a veces lo entendemos como una misma categoría indisociable. Creo que este contexto de pandemia también nos permite tomar una mayor conciencia acerca de la importancia de reflexionar, pensar y pelear a la vez por las condiciones de trabajo desde la formación docente. Creo que hay como una analogía con lo que pasó con la desigualdad en este momento. Todos sabíamos que había desigualdad, pero la pandemia la puso de un modo muy crudo, la visibilizó de una manera muy fuerte. Parece que somos más conscientes acerca de la desigualdad en este contexto, a pesar de que esa desigualdad ya existía, ahora se profundiza. Y creo que con el trabajo y con las condiciones de trabajo puede pasar lo mismo, porque todos hablamos de la importancia de las condiciones de trabajo, pero trabajar en estas circunstancias, con estas condiciones, ha hecho tomar mayor conciencia por parte de la base, de la dirigencia, de los que construyen las políticas educativas, que no se puede pensar en una formación docente independientemente de las reales condiciones de trabajo que se necesitan para ser educadores y educadoras. Por eso creo que si hay algo que este contexto nos permite, dentro de lo desastroso, lo terrible, lo angustiante que es poder vivir en carne propia qué pasa cuando las condiciones son tan adversas, qué pasa cuando tenemos que cambiar totalmente nuestra forma de trabajo,
cuando la formación tiene que ser repensada. Creo que esto es lo que nos permite, este momento nos permite, estamos en un momento en el que podemos pensar desde otro lugar esta relación que venimos sosteniendo y trabajando permanentemente, esta relación tan imbricada entre la formación y el trabajo docente como un todo. Bueno, eso simplemente quería agregar y agradecer este espacio y la verdad que celebrarlo, porque que estas organizaciones, instituciones estemos juntas proponiendo este tipo de debates, de reflexiones, es muy importante también en este tiempo. Bueno, muchas gracias y agradecer también a las compañeras que son compañeras de muchas batallas, de caminos comunes que hemos recorrido en distintos ámbitos y en ámbitos comunes también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Ahora, profesora Mercedes. Sí, bueno, absolutamente de acuerdo con todo lo que se ha planteado en este aporte respecto de las políticas de formación docente que se esperan o tenemos expectativas. La primera cosa que me parece importante, subrayando lo que dijeron mis compañeras y mi compañero, es que si bien el colectivo docente puso esfuerzo, puso el cuerpo, su compromiso, etcétera, etcétera, para sostener en este tiempo la continuidad pedagógica, también es cierto que aún con todo esto no puede resolver per se o por sí mismo las desigualdades de conectividad ni de acceso igualitario a las tecnologías. Eso no lo puede hacer. Entonces eso me parece que representa un enorme desafío para las políticas públicas, que en eso interviene la educación, pero no solamente la educación, ¿no? Sino tiene que ver con las perspectivas y el proyecto nacional que nosotros estamos teniendo y sosteniendo hoy en Argentina, nacional y popular, de pensar justamente en las desigualdades profundas. Y por otro lado, desde el Ministerio de Educación, también pensar desde el lugar de esto que tenemos profundas expectativas, si es que este tiempo que dicen que va a continuar, pero que no sabemos cómo va a continuar, estoy hablando de la pandemia, de esta presencialidad, pero en alternancia y demás, de poder continuar con un programa como el programa Conectar Igualdad, que hoy estamos hablando de Juana Manso, ¿sí? Reivindicando a una maravillosa educadora argentina, y pensando que una plataforma habilitaría la posibilidad de alojar toda la enseñanza virtual en la Argentina, que no dependa, como hasta hoy, digamos, de quien pueda tener acceso a estas plataformas virtuales o la posibilidad de acceso a una computadora, digamos, a cualquier dispositivo tecnológico, ¿no? Eso es por un lado. Creo que lo que estoy diciendo es que tiene que estar con mayor énfasis el Estado. Y desde el lugar de la formación docente, para nosotros es un enorme desafío, porque por un lado tenemos que insistir en esto que muy bien dijo Alejandra, que cuando salimos de manera presurosa a acompañar la virtualización de la enseñanza, salimos a ofrecer la apropiación de las herramientas virtuales, pero en este caso es otro tiempo, porque justamente los testimonios y lo que está apareciendo en la investigación es eso, que se necesita una reflexión profunda e importante de la didáctica y de los campos de conocimiento, digamos, ¿no? Que habilita una perspectiva crítica de abordaje para que nosotros podamos definir y elegir la herramienta más apropiada para el tiempo, para el momento y para el campo de conocimiento de que se trate. Nosotros estamos haciendo una experiencia en ese sentido con el curso de universidad que estamos ofreciendo a los docentes de las universidades nacionales y que se llama justamente Pedagogía y Didáctica Crítica para trabajar en entornos virtuales, porque queríamos justamente dar una vuelta a esta idea más instrumental
de acompañamiento a la virtualización, ¿no? Eso es uno de los ejes, pero hay muchos otros que me parecen sumamente importantes. Por ejemplo, habilitar los espacios de ateneo y de seminarios para trabajar el eje de la práctica. En eso tenemos que ser bastante insistentes, porque creo que es el tiempo de trabajar esos ámbitos y esos espacios, la recuperación de la experiencia para vincular la acción con la reflexión. Y digo esto también porque todo lo que nosotros vayamos trabajando y analizando de la investigación educativa tiene que ser saber imprescindible para los docentes y las docentes, para los equipos directivos de las instituciones. Nosotros somos Estado y estamos haciendo una tarea en una dimensión, pero ese saber acumulado es de los docentes. Ese saber de los docentes, las docentes, digo, de los equipos de conducción de las instituciones, porque me parece que a partir de allí nosotros vamos a poder ir acompañando estas transformaciones que necesita el sistema formador. Y digo que es un desafío porque vamos a continuar transitando un escenario altamente incierto, ¿sí? No se advierte por ahora escenarios en donde nosotros podamos decir esto llega hasta tal fecha y a partir de allí, no, de ningún modo. Y esto es como que exige redoblar la apuesta de acompañamiento. Hay un conjunto de líneas que nosotros estamos pensando, pero muy ajustada y codo a codo con lo que está apareciendo en las investigaciones y lo que podemos concertar con las jurisdicciones. Eso es fundamental, ¿sí? El respeto también por las particularidades, focalizando temas y problemas que van surgiendo en distintas, inclusive en regiones particulares, ¿no? Así que bueno, un trabajo arduo, desafiante, en donde sigue existiendo la necesidad de trabajo conjunto y concertado. Es la alternativa para futuro, me parece, ¿no? Lo que podemos hacer en este tiempo. Y bueno, también, como mis colegas, agradecer enormemente este espacio y decirle que me voy con muchas ricas experiencias compartidas y que también con la idea de seguir acompañando esta generación de conocimiento que están haciendo desde estos lugares tan importantes como es la Internacional de la Educación, como Claxo y la Red Estrado, y por supuesto desde el lugar del Ministerio donde en este momento me toca para la sociedad argentina, ¿no? Muitas graças, professora Mercedes. Eu vou passar a palavra mais uma vez para a Leonora, para ela ter a oportunidade de se despedir rapidamente. Sí, quería despedirme y agradecer el espacio y también decirles que es algo muy enriquecida de este conversatorio, porque realmente al poder comparar las experiencias pedagógicas en tiempos de pandemia en distintas realidades, distintos países, se abren otros horizontes. Y también poder tener la convicción de que otras relaciones entre las políticas públicas, el Estado y las comunidades educativas son posibles. Así que gracias por eso y felicitaciones también. Muitas graças a todas e a Miguel. Foi muito interessante. Uma experiência muito rica. Como Leonora disse, de diferentes lugares da universidade, dos professores, através das entidades, né, sindicais, do governo, né, do Estado. Para a gente seguir, né, nesse momento, não só encerrar esse momento, né, essa discussão por agora, mas que a gente possa continuar, né, tendo oportunidades e outros espaços para a gente continuar discutindo, porque, como vocês disseram, não se sabe até quando a gente vai viver essa questão e se a gente vai superar ela totalmente, né, tão facilmente. Então,
a gente tenha mais esse espaço para continuar falando, né, da produção do conhecimento, né, de pesquisas tão importantes, e também na questão das condições de trabalho dos docentes e das docentes, em relação também à sua formação, da sua percepção e tudo mais. Então, eu agradeço muitíssimo a todas, e a Miguel aí, e também agradeço ao convite novamente, né, do CLACS, e falar desse importante espaço de discussão, e que a gente siga lutando, né, gente? Nesse momento é um momento de muita luta. Bom, muito obrigada, boa tarde para vocês.